Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos ya en directo. Muchísimas gracias por estar ahí. Y a ver, tenemos algo que se nos está repitiendo. A ver si es Antonio. Repitiendo. Un momentito. Bueno, comenzamos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Teresa. Bueno, a ver. Un momentito. Ya. Ahora sí. Que estaba saliendo la voz por dos lados. Lola, cuando puedas, ponte el audio. Belén, buenas noches. Cuando puedas, ponte el audio también. Buenas noches, ahora sí. Buenas noches, Teresa. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches, Alcira. Buenas noches por estar aquí. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, Lola. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches, Belén. Muchísimas gracias por estar aquí. Y buenas noches, Antonio, desde la sala de máquinas. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Alcira, Lola, Belén, María Teresa. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues hoy hablamos de conciencia y enfermedad, ¿no? Seguramente hay veces que, aunque no lo parezca, la enfermedad nos puede ayudar también a aprender, ¿no? Y a comprender determinadas situaciones de nuestra vida, ¿no? Aunque hay veces que esto sea algo incomprensible o que no entendemos por qué tiene que ser así, ¿no? Teresa, tú como psicoanalista, ¿las enfermedades tienen un mensaje? ¿Nos quieren decir algo? Sí, buenas noches a todos. Sí, efectivamente, las enfermedades, primero se tendría que definir qué es enfermedad, pero bueno, vamos a suponer que todos cogemos una visión como más general de lo que podría ser una enfermedad, entendido como que estás teniendo algo anómalo, algo que no es frecuente, algo que a los demás no les pasa, te pasa a ti. Esto no quiere decir que, bueno, que esa persona está enferma o que le pasan cosas que no le pasan a nosotros, aparece en el mundo y en el cuerpo de esa persona como una señal, es un piloto rojo. La sintomatología tiene la función de avisarte, de que tomes conciencia de que algo está pasando, no solo en tu cuerpo físico ni cuerpo astral, sino que está ocurriendo en ti, que más de unas personas pueden plantearse por qué yo tengo esto anómalo o enfermedad, y otras personas sencillamente lo atribuyen a que me ha pasado porque me ha pasado. Pero volviendo a tu pregunta, para responder brevemente, la enfermedad tiene una función, tiene la función del despertar interno de una persona, la función de reencontrarse y tiene también a lo mejor la función de un principio y cierre de algo kármico o de una cadena familiar transgeneracional. Por lo tanto, estar enfermo sería una burrada lo que voy a decir, pero lo vamos a tomar dentro de este contexto. Estar enfermo en parte es una bendición hacia el conocimiento de uno mismo. Pero sí, está claro que todos querríamos tener un autoconocimiento de uno mismo sin necesidad de enfermarnos. Sí. Sí, Alcira, tal vez la enfermedad es una oportunidad para un trabajo hacia nuestro interior. ¿O debería sí, definitivamente sucede, inclusive si no nos damos cuenta. Nos sentimos tan mal que queremos estar bien y empezamos a pensar o a sentir cómo hago para estar bien, por qué estoy así,
o empiezo a rezar o empiezo a meditar. Y aunque no nos sepamos o aunque no estemos en el autoconocimiento, la mayoría de la gente se le produce la introspección en el momento que está enfermo. Es como que los sentidos internos se alertan, se ponen muy activos y definitivamente ese estado interior, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Me quiero estar bien? ¿Qué pasó? Y entonces uno empieza a recordar. Definitivamente yo creo que la enfermedad ayuda siempre, porque es como un aviso que nos están diciendo, mira lo que te has hecho a ti mismo, tienes que sanarte, tienes que curarte, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es hacia nosotros mismos y solamente, sobre todo eso, hoy en día yo siempre digo, bendita pandemia. Yo no la maldigo ni me enojo con la pandemia, porque la bendita pandemia nos ha ayudado a despertar en muchos sentidos, y cada uno quizás en el sentido que le tocaba, cada uno en donde le correspondía. Cada uno de nosotros aprendió algo con esta pandemia. Sí, sí. Lola, ¿la enfermedad nos quiere decir algo? Sí, siempre. No, no hay casualidades. Es un tema, además, un poco conflictivo, porque muchas personas, si les decimos de que la enfermedad la tenemos porque la necesitamos o que la hemos creado nosotros con nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, inconscientemente, porque no deja de ser una forma, o quizá la mejor forma, o quizá la única forma que el ser puede comunicarse con nosotros a través de una enfermedad y decirnos que algo no estamos haciendo bien hecho. Pero esto, en una sociedad en la que creemos que la enfermedad nos llega a nosotros pues por el juego del pito pito colorito, ¿dónde vas tú tan bonito? Y ping pong fuera y te ha tocado a ti, pues decir que la enfermedad nos la hemos ganado a pulso, que nos la hemos creado nosotros con nuestras acciones o omisiones, pues para una persona que está enferma es muy difícil de aceptar. Sin embargo, estoy de acuerdo tanto con Teresa como con Alcira de que es una bendición al final, porque es la oportunidad de realizar un despertar. Y precisamente hoy que estábamos comiendo con un grupo de amigos, decíamos, podríamos extrapolar lo que es la enfermedad al individuo a lo que es lo que estamos viviendo en toda la sociedad en estos momentos, esta pandemia generalizada a la humanidad, una oportunidad en plan, la enfermedad en plan individual para poder despertar y darnos cuenta de que no estamos actuando correctamente, y en la pandemia, en el caso lo que estamos viviendo en estos momentos, sea lo que sea, como se manifieste o como nos la quieran hacer vivir, no deja de ser una sacudida a nivel de sociedad entera global para que despertemos como humanidad. Y así has dicho muy bien que tenemos aquí, cada uno le va a sacar su aprendizaje, y que si al principio, cogidos por sorpresa, hemos pasado nuestra etapa de asimilarlo, después viene la etapa de agradecimiento, porque indiscutiblemente a nivel individual y a nivel de humanidad nos está enseñando mucho. Así es, muchas gracias. Así es. Belén, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a vosotros. Tú estás viviendo la enfermedad en estos momentos, creo, según me comentó Antonio. Sí. ¿Cómo, y tu experiencia nos va a servir de muchísimo a todos, ¿no? ¿Cómo se debería o cómo hay que vivir la enfermedad? A ver, es cierto que esta enfermedad, bueno, yo tengo un cáncer, empecé con cáncer en el 2011, y como bien decís, son etapas, y son etapas que hay que ir pasando y hay que ir asimilando, hay que ir digiriendo, pero es cierto que esta enfermedad nos hace despertar y nos hace, al cabo de los años, encontrarnos, y al cabo de los años ver que algo hemos hecho mal, algo no nos hemos querido, no nos hemos respetado, o como bien veo cuando estoy en oncología, casi todo el mundo que tiene un cáncer es porque ha amado demasiado y ha dado demasiado a los demás, pero no a él. Es lo que yo he visto.
Entonces, es difícil entender o hacer entender a las personas que teniendo una enfermedad es porque es un despertar suyo, es una evolución suya, es un aprendizaje. Es difícil entender eso. A mí me ha costado años, porque desde el 2011 llevo arrastrando la enfermedad. Mi cáncer fue de mama. Estuve unos 5 años sin nada. Después recaí y hubo metástasis en hígado y en huesos. Y desde entonces llevo la lucha. El del hígado desapareció y hoy en día sigo con quimio y sigo luchando para que esta metástasis de huesos se pare y sane. Y sane. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Yo también quiero hacer un pequeño homenaje a una mujer monja que hace unos años tuve la suerte, monja de clausura de Santa Faz, de aquí de Alicante, tuve la suerte de conocerla y vivir su enfermedad hasta el final, ¿no? Y yo todas las semanas iba a verla, se llamaba Sor Celina. Era encantadora porque cantaba, tocaba las castañuelas, contaba chistes. Y ella, cada semana que iba a verla, había escrito, decía que estábamos escribiendo un libro que era Vivir la enfermedad con amor. Ella decía que importante era vivir la enfermedad con amor, pasara lo que pasara. Totalmente. Es decir, que ella iba a poner todo de su parte, con los médicos, con la oncología, con todo lo que hiciera falta, pero ella decía que lo más importante, lo que verdaderamente a lo mejor no iba a curar el cuerpo, o sí, pero sí que iba a curar su espíritu, era vivir esa enfermedad con amor. Yo pues le querría hacer esta noche un homenaje a ella por todo lo que aprendí de ella, ¿no? De hecho, cuando yo aparecí por su puerta, es como si hubiese estado esperando. Cuando aparecí por la puerta fue cuando efectivamente ella dejó su cuerpo y se fue, ¿no? Pero para mí fue una gran lección de amor con respecto a la enfermedad, ¿no? Y esto te lo digo, Teresa, a ti como psicoanalista, tal vez de las personas enfermas, la tensión personal, la tensión mental, puede alimentar mucho más la enfermedad. Sí, está totalmente relacionado todo lo psicosomático y el desarrollo espiritual, por supuesto, ¿no? Pero que la tensión emocional, por supuesto que va debilitando el sistema inmunológico. La tensión emocional va debilitando el sistema también de los neurotransmisores. O sea, a nivel puramente fisiológico, nuestras células neurológicas, nuestra serotonina, nuestro cortisol y toda la capacidad de los neurotransmisores, eso baja bastante. Pero luego, si nos ponemos desde el plano, por lo menos yo como psicoanalista, trabajo bastante la meditación. Me doy cuenta cuando estoy trabajando con pacientes, ya he tenido 3 o 4 pacientes muy importantes en este año de oncología, que bueno, pues algunos han llegado a desencarnarse y fallecer y otros están sanos. Lo que puedo ver es que es un trabajo, esa tensión va a modular esa luz interna que todos tenemos y ellos también irradian bastante luz. Entonces, lo que sí está claro que cuanto más tensión interna tenemos, va en detrimento de ese desamor y sobre todo está muy teñido de culpabilidad. Está muy teñido de culpabilidad. Esto que comentaba Belén, que ella había observado que eran personas que habían amado mucho a los demás, pero se habían desatendido o falta de amor a sí mismos, esto es cierto. Esto es cierto en el sentido de que yo también lo corroboro con ella, ¿no? No es la verdad, pero la experiencia de poder ver que como también es cierto que Jack Freud ya había observado hacía tiempo que había no todos nacemos con un órgano minusvalente, como él le denominaba, que es decir, que ya nacemos con un órgano que está, por decirlo así, más frágil, no tiene por qué ser defectuoso, sino que es más frágil.
Entonces, yo a lo largo de mi profesión me he dado cuenta que ese órgano minusvalente que en teoría decía Freud que podía ser aparato digestivo, que podía ser el coronario, que podía ser las artrosis, que podía ser lumbalgias y tal, para mí son como las pequeñas puertecitas del alma. Como que a través del órgano minusvalente uno se pone en contacto con algo más espiritual, con algo muchísimo más frágil, que por ahí es por donde hay que trabajar, alimentar la luz, desarrollar ese amor interno, ver cómo entra y sale la culpabilidad, ver cómo te pones tóxico contigo mismo, ver cómo evolucionas. Entonces es a través del órgano minusvalente cómo irradia la luz interna para pensar cómo se desarrolla el inconsciente, cómo se pone en conexión con el consciente, y de ahí aparecen los estados psicosomáticos. De hecho, como yo trabajo es muchísimo en esa integración. Pero vamos, volviendo y por cerrar la respuesta, claro que sí, claro que cuanto más tensión, tenemos más capacidad, digamos, de ponernos en esa posición que yo decía antes, anómala, y ese órgano minusvalente o da la cara o generamos un órgano minusvalente. Sí, sí. La cuestión es que a mayor tensión es porque no estamos todavía capacitados en la capacidad del autoamor. Estamos instalándonos en más desamor. Sí, muchas gracias. Alcira, entonces nuestros pensamientos y nuestras emociones tienen mucho que ver con la enfermedad, ¿no? Totalmente. Totalmente lo que pensamos, sobre todo los miedos, qué será esto, qué habré hecho, por qué me pasó, y empezar a alimentar el miedo y los sentimientos, sobre todo el sentimiento de amor que quizás no lo aprendemos desde niño, de autoamor. Yo he visto muchas técnicas que hay hoy en día, como la que hablamos la otra vez del Ho'oponopono, que lo primero que cuando uno está enfermo, lo primero que hay que decirse a uno mismo, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Y generalmente no lo hemos aprendido en sociedad, no nos miramos al espejo y nos decimos te amo, como enseñaba Luisa Hay. O sea, hay una fuerza interior que viene del amor universal, de la creación universal, y estamos en ese proceso de aprender que para poder amar a toda la humanidad, tener el amor incondicional y el amor universal, primero debemos aprender a amarnos a nosotros mismos. Porque el amor a nosotros mismos y en la carencia de miedo, porque no hay que tener miedo, aunque no es fácil, porque el miedo está, pero uno sabiendo, comprobando que aquí va a estar un rato, porque de donde viene es realmente el lugar donde le corresponde, y pensar que el otro lugar, como yo a veces está soñando, y me digo, me despertaron, donde yo estaba más lindo. Porque yo digo que la otra dimensión es más linda, es más completa, es más increíble. Entonces, tiene que ver con todo eso, los pensamientos, los sentimientos, y nos golpean, ¿no? Como decimos, hey, despierta un poquito, y aquí estoy para que tú despiertes. La verdad que sí hay que agradecer, damos gracias siempre cuando estamos así. Lola, nuestro cuerpo, nuestro organismo es un templo que deberíamos de cuidar. Sí, es la catedral del alma. Absolutamente. Y es algo que no nos enseñan a hacer. En realidad hay muy poca gente que está tratando su cuerpo como si fuera esa catedral y cuidándolo bien, muy bien, en todos los aspectos, no solamente con alimentación, sino con ejercicio físico, con las respiraciones bien hechas para entrar el oxígeno, que al final es el alimento de las células. Ejercicio físico para estar flexibles, estar siempre rejuvenecidos. Pensamiento positivo, todo esto nos va a ayudar. Como han dicho las otras dos compañeras, Teresa y Alcira, pues tiene mucha relación con nuestros problemas que no sabemos asimilar en la vida. Cuando yo coincidí contigo, Alcira, en la otra conferencia que hablabas de las palabras blancas, ¿no? Qué importante es aprender a decir palabras blancas solamente. No solamente decir palabras blancas, sino pensar en blanco, pensar en positivo, todo.
La Sí. mayoría de enfermedades nos llegan a nosotros cuando nos negamos algo, cuando tenemos miedo de algo, cuando tenemos rabia, cuando tenemos rencor, cuando nos vamos envenenando por dentro. Y hoy día hay diccionarios que te dicen que pues cada enfermedad, el problema que vas a tener. Es decir, tú estás pensando esto, estás diciendo esto, vas a desarrollar esta enfermedad. Por ejemplo, cosas muy sencillas. Yo esto no lo quiero ni oír, no lo quiero ni escuchar. Y lo repites muchas veces, te estás negando a abrirte a lo que puedan decir otras personas y te vas quedando sordo. Yo esto no lo puedo digerir, no lo puedo digerir y al final tienes problemas en tu intestino. Por ejemplo, el cáncer, ya que hablábamos, Belén se ha expresado aquí, se ha abierto aquí al público hablando de su enfermedad, pues lo relacionan, depende de dónde tengas el cáncer, te van a decir el problema que puedes tener en tu vida. Es decir, que a través de la enfermedad que se manifiesta, puedes llegar a saber cuáles son los problemas emocionales con los que estás lidiando, que tienes puestos en la mochila emocional que todos cargamos, que los hemos enterrado vivos y los sentimientos enterrados vivos nunca se curan, nunca mueren, ahí los tenemos, y que nos puede ayudar a rascar así un poco y tirar del hilo de la madeja para ver, para que la persona pueda reconocer cuál es el problema emocional que está cargando. Y decimos muchas veces que es más fácil ver la paja del ojo ajeno que la viga en nuestro ojo. Y es más fácil para los demás ver por dónde pueden andar los tiros que no. Por ejemplo, en el tema del cáncer y en el tema del cáncer de mama, suelen decir que si te afecta el pecho izquierdo es un problema que tienes de relación con hijos o padres, y si es la mama derecha, un problema de relación con tu pareja. Y así sucesivamente. Pero todo esto tiene solución, es decir, todos estos rencores, todos estos miedos, estos celos, toda esta emoción mal gestionada, una vez la sabemos gestionar bien y sanamos, hablamos hace 2 semanas creo que fue en el mismo programa sobre el tema del perdón, y que el perdón era la herramienta más sanadora que existía en el mundo. Y que si nosotros identificábamos el problema y sabíamos y reconocíamos que teníamos que perdonar, empezando por nosotros, como también habéis dicho aquí, perdonarnos a nosotros y después perdonar a madres, padres, parejas o quien sea que haya que perdonar, pues muchas veces estas enfermedades se deshacen prácticamente instantáneamente después de haber realizado este trabajo bien hecho. Y es un trabajo que no se trata, como ya comenté la otra vez, de decir, lo he perdonado, pero esto no lo voy a olvidar nunca. No vale, no vale, eso no sirve. Hay que hacer un trabajo casi, diríamos, en un estado alterado de conciencia o apoyado por autohipnosis o hipnosis conducida, para que sea un trabajo desde el subconsciente, para que puedas incluso llegar a modificar la memoria celular y poder a partir de entonces actuar de otra forma. Y claro, para estas cosas también muchas veces uno necesita ayuda, expertos profesionales que pueden ayudarte a hacer este trabajo. Y a lo mejor en 1 hora de sesión puedes sanar una enfermedad muy difícil o muy peligrosa y desaparecerte casi instantáneamente por haber podido haber hecho este perdón sincero del alma, y muchas veces pues teniendo una catarsis, es decir, con lloros y auténticos y de liberar emoción contenida, que creedme que la mochila que llevamos pesa mucho, mucho, por eso llegamos a mayores y vamos cada vez más jorobados, porque no soltamos, nos cuesta mucho soltar y esto no nos enseña la sociedad a hacerlo. Sí, sí. Yo tuve un profesor que era un gran científico y él nos explicaba que una célula cancerígena era una célula que se había cabreado, se iba de casa y luego se buscaba la vida. ¿Y cómo se buscaba la vida? Pues comiendo al propio cuerpo, ¿no? Entonces, Belén, tal vez una de las cosas que deberíamos de hacer es vivir la enfermedad y eliminar el cabreo, eliminar la culpabilidad, eliminar una serie de emociones negativas. ¿Eso sería tomar conciencia? Eso por supuesto, pero
Eso, por supuesto, yo hoy en día puedo decir que gracias a muchos caminos que recorren, muchos sitios que llegas o como se dice, no hay casualidades, te lo pone ahí el destino para que corrijas o para que aprendas o para que sanes. Como bien dice Lola, trabajar el subconsciente. Hace muy poco de todo esto trabajé el subconsciente y es cierto que hay que pedir perdón, hay que sanar y hay que... Mil cosas que no saben, y es lo que yo digo. La mayoría de las personas no saben cómo curar ese cáncer. Se quedan con el miedo, se quedan con el dolor, se quedan con el por qué yo. Y yo de verdad que cada vez que entro a oncología, se lo digo a las enfermeras de oncología, ¿cómo podemos ayudar a estas personas? ¿Cómo? Porque viendo en el siglo que estamos, que entremos en oncología y todavía veamos personas que tienen ese miedo, a mí me remueve mucho, porque me remueve coger mi quimio, sentarme al lado de ellos y empezar a hablarles. Qué bueno, y qué bueno sería que muchas de esas personas escucharan o vieran el programa de hoy, qué importante es. Antonio, a mí me gustaría también que tú, que eres parte no solamente de Espiritualidad Sanando Tierra, sino también de este programa, nos dieras tu práctica o tu experiencia y todo lo que tú has vivido y lo que has aprendido con todo ello, ¿no? Bueno, buenas noches a todos. Que, bueno, gracias, Juan, por darme paso. En este caso, hablo como persona, en este caso, estoy dando vueltas por no entrar al trapo. Quiero compartir un poco mi experiencia, ¿no? Yo hace 14 meses me hicieron un trasplante de riñón. Entonces, yo he vivido este proceso previamente al trasplante de riñón, pues he estado pues, 2 años en diálisis peritoneal, ¿no? Que es diálisis en casa, ¿no? Entonces, yo, aunque parezca una cosa extraña, yo estoy muy agradecido a la enfermedad. Evidentemente, entrar en las causas de esto, pues ya sabemos lo que puede ser. El riñón siempre, según la medicina tradicional china, son los miedos a vivir, miedo a muchas cosas, ¿no? Entonces, yo siempre digo que gracias a mi experiencia en el mundo de la comunicación, yo, para quien no lo sepa, durante 10 años he estado presentando un programa de radio que se llamaba Los Trabajadores de la Luz. Yo siempre digo que mi circunstancia personal hubiera sido completamente diferente si hubiera presentado este programa. Es decir, estoy completamente convencido de ello, ¿no? Es decir, por lo tanto, ahora yo veo el proceso este de la enfermedad, y seguro que Belén atestiga un poco lo que digo, es un poco la visión que te transmite un poco cómo saber el sentido profundo de la enfermedad, el por qué y el para qué está aquí en nuestra vida. Y eso es sumamente importante, ¿verdad? Es decir, como he dicho antes, yo si no hubiera sido por el programa que he estado haciendo durante 10 años, créanme que yo hubiera vivido la enfermedad y el proceso de una manera completamente diferente, ¿no? Completamente diferente. Yo veo muchas personas cuando las veo, o lo veía en la consulta, porque ahora mismo no vamos a consulta por las razones que todos conocemos, pero yo veía personas ahí tristes, apagadas, y yo realmente, pues, creo que tengo más vitalidad ahora que antes, ¿no? Y vivo con más plenitud que antes, ¿no? Entonces, eso es una cosa que siempre hay que tener como muy en consideración, porque merece la pena que así sea. Es decir, por eso cuando sugería Juan de hacer un programa de conciencia de enfermedad, es porque cuando uno es consciente de alguna manera, vive la enfermedad de una manera completamente diferente. Es mágico cómo se vive, y como decía antes Belén, estaba despidiendo a unos amigos, y no lo podía escuchar en profundidad, ¿no? Pero el vivir la enfermedad, o sea, no es enfermedad, o sea, yo hago mi vida normal como siempre la he hecho, ¿no? A mí cuando algunas personas me dicen, por ejemplo, pues estamos en diferentes corrillos, todo el mundo está hablando de las vacunas, ¿no? Y me decían, Antonio, si tú eres una persona de alto riesgo,
yo a todo el mundo le digo lo mismo. Alto riesgo puede ser el que sea. Yo no soy de alto riesgo. ¿Por qué me soy de alto riesgo yo? Seguro que si no fuera así, yo estaría en la cola esperando y dando el follón para que me pusieran la dichosa vacuna, ¿no? Si me llaman, pues de maravilla. Que no me llaman, pues de maravilla. Que me tiene que tocar, pues me tiene que tocar. Es decir, uno sabe siempre que tiene que irse, se va ni un segundo antes ni un segundo después. Si tiene como se tiene que ir. Por tanto, que toca, pues toca, no pasa nada, ¿no? Pero si no toca, pues no pasa nada. Es decir, no pasa nada. Por tanto, yo creo que cuando esa vivencia se tiene, realmente te importa un pimiento de alguna manera. Evidentemente no quisiera tenerlo, ¿no? Desde el punto de vista humano, ¿no? Pero no es una cosa que, como ya digo, me preocupa excesivamente, ¿no? Bueno, ahí está, ¿no? Ahí está. Y ya está. Y eso me permite un poco, pues, poder compartir mi experiencia. Si a alguien le sirve, pues de maravilla, ¿no? Y si no, pues es mi experiencia, ¿no? Ni mejor ni peor, es mi experiencia, ¿no? Únicamente eso, Juan. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por todo. Teresa, cuando somos conscientes de la enfermedad y hasta inclusive buscamos el origen o sus causas, a veces damos con ella, otras veces no, ¿es el momento de construir nuestra propia vida? Bueno, el ser conscientes de la enfermedad ya te puede poner un poco, digamos, en la plataforma de despegue de cuál podría ser el origen, y que a la vez el origen y el propósito de la vida se dan la mano. Entonces, parecería como que ser consciente de la enfermedad estaría como en un nexo entre el origen de dónde vengo o qué llevo arrastrando o qué tengo que resolver en esta vida, no solo de mí, sino a lo mejor de mensajes transgeneracionales y familiares, y a la vez cuál es entonces mi propósito de la vida. Entonces está como solapado, pero sin que lo esté. Entonces, el origen de la enfermedad está conectado con el desarrollo del propósito de vida. Y el origen de la enfermedad está conectado con la manera de ver y de descubrir de qué manera tú te escuchas, te hablas, y de qué manera tu inconsciente filtra información o manipula información a la loca de la casa, que es la mente o la parte consciente, como le llamamos. Por lo tanto, el ser consciente del origen de la enfermedad es ser consciente de muchas cosas de tu ser interior. Qué bueno. Muchas gracias. Alcira, antes hemos estado hablando del perdón, pero para ser consciente de la enfermedad o para saberla gestionar, ¿es también importante la serenidad? Sí, lo que pasa es que cuando estamos enfermos no hay serenidad, porque estamos nerviosos y ansiosos. Entonces, yo sugiero siempre utilizar esa ansiedad y ese nerviosismo en trabajar con queriéndonos, amándonos, o mucha gente rezando, mucha gente aceptando, y sobre todo el tema del perdón. Yo a muchas personas que están enfermas les digo, cuando se sienta mal, dígase el nombre, por ejemplo, la persona sería yo, Alcira, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Alcira, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Entonces, canalizar estado de nervioso para lograr esa serenidad. Y yo he visto que viene la serenidad cuando en el momento la persona está concentrada en hacer el trabajo del perdón. Perdonarse, amarse. Después de un rato, la persona se serena, pero hay que hacerlo un buen rato, porque generalmente cuando uno está enfermo está dedicado a la enfermedad y le sobra tiempo. Entonces, al estar ocupado en sí mismo, logra la serenidad en ese momento. Yo siempre digo, la persona puede estar acostada, trabajando o lo que sea, pero mentalmente estar diciendo, Alcira, lo siento, perdóname, te amo, gracias, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Yo tuve una experiencia, algo que me pasó en Ecuador hace 3 años atrás, que no saben qué era, supuestamente era neumonía, y me desperté después de haber entrado supuestamente a bañarme, no me acuerdo más, después de 7 días inconsciente. Cuando salí de ese estado inconsciente, una voz dentro mío rezaba, en un idioma que yo no conozco. Y cuando regresé a mi casa, le pedí a esa voz que por favor ya dejara de rezar, por favor que me dejara dormir, y se paró.
Supuestamente lo que he logrado ver decía que era en arameo, que era en vikingo, que era en latín, bueno, pero alguien dentro mío, en mi cabeza, rezaba, porque yo estuve inconsciente 7 días en el hospital. Entonces yo doy fe que la oración o que nuestro real ser interior profundo que todos tenemos nos puede ayudar en este tipo de problemas. Nuestro ser nos puede sanar. Si le pedimos, le decimos que nos ayude, que nos dé la solución. Y esta voz que yo les digo que tenía yo dentro no paraba en ningún momento. Seguía y seguía y seguía y seguía hasta que un día le dije, por favor, cállate, déjame dormir, por favor. Y se cayó y me dormí y ya pasó. Y me hicieron un estudio y no tenía nada, no era neumonía, no era gripe, no era nada. Entonces, ¿cómo puede ser que yo me meto a la ducha, abro el agua caliente, me mojo, y después aparezco 7 días después internada entubada, inconsciente, haber estado 7 días inconsciente? Entonces yo digo que mi real ser interior profundo me sanó, que fue él, con esa oración, el que me sacó de ahí. Y acá estoy como si nada. Yo tuve una ACV en el 2017 que se me cayó todo el lado derecho. Y miren cómo hablo, se me cayó el lado de la boca, la mano, la pierna, todo. Y estoy totalmente recuperada, acá ando así, voy todo el día así, que como si nada. Y sin embargo, ¿de dónde viene eso? Yo digo que viene de mi ser interno, o de lo que yo llamo de mi Dios interno, o como decía Jesucristo, de nuestro Padre, ¿no? Padre, Jesucristo hablaba del Padre interior, entonces yo me doy cuenta que es de ahí, de esa fuente original de la creación que todos venimos, que nos sana. Es una fuente inagotable de recursos, porque es sanadora, eternamente sanadora. Y yo lo digo porque doy fe, porque lo he vivido. No es teoría, lo he vivido en mí, así que yo doy fe de esto. Qué bueno. Muchas gracias. Lola, está claro que para tomar conciencia o cuando tomamos conciencia necesitamos un equilibrio en nuestro organismo, ¿no? ¿Cómo podemos darle ese equilibrio a nuestro organismo? Bueno, yo creo que el ser, como he dicho en algunas ocasiones, es una unidad familiar que está compuesta de 5 hijos. El hijo físico, el hijo mental, el hijo emocional, el hijo energético y el hijo espiritual. Y si no los alimentamos bien a cada uno de ellos, pues la unidad familiar se va a resentir. Por tanto, yo creo que la única responsabilidad y el único aprendizaje útil que podemos hacer en esta vida es conocer bien a cada uno de nuestros 5 hijos, conocer las herramientas que se nos ha dado en este cuerpo tan increíblemente perfecto para mantenerlo con salud, pero esto seguramente solo vas a poderlo, no solamente, pero una forma rápida de poder entender esto es a través de una enfermedad. Es decir, a mí me gustaría dar un mensaje de que cualquier enfermedad, bajo mi punto de vista, aunque parezca que es imposible, podría ser revertida si la persona puede comprender lo que es el ser, cuáles son sus 5 hijos, entre comillas, cómo alimentar cada uno de ellos y poder encontrar el equilibrio y la energía, el poder que tiene cada uno de ellos. Y había una vez, yo he vivido 12 años en la India, entre otras cosas, cuando yo fui a la India estaba muy enferma de fibromialgia y estaba en el infierno, estaba en un pozo sin fondo, con muchos dolores musculares, con una depresión muy grande y con el síndrome de fatiga crónica. Y estaba a punto de tirar la toalla. O sea, de hecho, un día salí casi a tirarme a los coches y alguien me frenó. Y ahora estoy dando muchas gracias a la persona desconocida y a esta enfermedad que me ha permitido descubrir esto, de que no sabemos nada de cómo funcionamos a nivel del ser, a todos estos niveles que he dicho yo, y que cuando lo comprendemos nos damos cuenta de que el universo siempre ha confabulado a favor nuestro, que nosotros nos desconectamos a nivel energético
a través de nuestros problemas emocionales se nos van bloqueando centros energéticos y de esa forma estamos vibrando a frecuencias distintas. Nos desconectamos de la frecuencia de la energía universal que nos rodea, en donde hay solo plenitud, abundancia, perfección, etcétera, y nos movemos a emisoras, a sintonías, a sincronizaciones, frecuencias más bajas. Y por tanto estamos sintonizando con las frecuencias más bajas que existen también en el planeta Tierra. Cuando conseguimos comprender esto y nos resintonizamos otra vez, entonces todo nos viene de cara, todo el mundo nos parece que está bien, todo nos parece que está perfecto y tal como es. Y lo que quería comentar es que estando en la India, por eso he hablado de la India, yo después de haber aprendido todo eso me curé de fibromialgia y relativamente fácil, porque en cuanto dejas de agredir, el ser se cura muy rápidamente. Cuando te empiezas a dar cuenta qué es lo que haces mal, aunque sea a nivel emocional, te das cuenta de que en cuanto dejas de hacerlo, la función del cuerpo, de las células del cuerpo, es reproducirse y sanar continuamente. Es el programa que tiene. Si nosotros somos capaces de volver a sintonizarnos con este programa y dejamos que las células hagan su trabajo sin que las agridamos, sin que les demos agresión diaria como solemos hacer, entonces esto funciona después por sí solo. Y en una biblioteca de un templo en los Himalayas que decía algo que a mí me impactó muchísimo, pero de conocimiento milenario, que solo de que haya una célula sana en el cuerpo, se puede regenerar todo el cuerpo. A mí esto yo lo compré, a mí me gustó muchísimo. Y lo gracioso del caso es que al cabo de muchos años, en los periódicos en España, como titulares, y supongo que en todos los países, ponía, se ha encontrado que si tienes una célula madre, se puede regenerar todo un órgano. Vale, y empezaron a hacer experimentos con esto. Y más tarde, al cabo de algunos meses o quizá un año o un par de años, salía, cualquier célula se puede convertir en célula madre. Y yo digo, pues ya te lo está diciendo el conocimiento milenario, que no debemos tirar nunca la toalla porque siempre podemos tener esa oportunidad de comprender, despertar, rectificar, sanar, perdonar y volver a empezar. Ya sabes que yo siempre digo que tengo 18 años más los que sean de experiencia, ¿verdad? Pues no cumplo años de experiencia, los 18 años se quedan aquí. Y eso es importante. Mi nombre de nacimiento que me pusieron en la partida de nacimiento era Dolores. Y la fibromialgia cursa con dolores. Y es una enfermedad que se está catalogada como incurable e irreversible. Y yo, cuando estaba enferma de fibromialgia, me sentía como una mujer de 90 años, verídicamente. Y ahora me siento como una chavalina de 18 años. Y eso es lo que yo conservo. Y entonces decidí que ya no me llamaba Dolores. Yo esta vibración de esta palabra no la quería en mi vida. Y fui a un juez para pedir el cambio y justificar por qué quería el cambio. Y la jueza, que en ese caso era una mujer, pues dijo que lo entendía perfectamente y que de acuerdo, que a partir de entonces, en todos los documentos oficiales, yo era antes Dolores, ahora Lola Feliu. O sea que ojo con las palabras blancas, los pensamientos blancos son muy importantes, que estos segundos antes de reaccionar o antes de hablar, elijamos muy bien en positivo, estimulante y que salga de nuestro vocabulario todo aquello que nos baja la frecuencia de vibración. Y palabras blancas nos van a mantener una vibración alta, positiva, armoniosa. Así es. Con respecto a lo que has dicho, yo hace 26, 27 años, porque yo tampoco ya no me acuerdo, yo aprendía de este científico al que antes he nombrado, y él nos decía que aproximadamente hasta los 55 o 60 años nuestro sistema celular se regeneraba al 100%. Y a partir de ahí el 100% era inferior, pero se seguía regenerando. Y él decía, si supiéramos lo que le tenemos que dar a esas células, seguiría regenerando nuestro organismo. Y él mismo decía, científicamente, en base a esto, si sabemos qué darle a las células, cuando muere una célula con una enfermedad,
la nueva no tiene por qué nacer con la misma enfermedad o disfunción. Entonces, muy dentro de esa importante, sí. regeneración, cualquier enfermedad se podría eliminar, ¿no? Esto a mí me lo enseñaba este hombre hace 26, 27 años. Absolutamente, y además ahí sí que es muy importante ese trabajo a través de la mente subconsciente, que lo puede hacer uno mismo en un estado de relajación profunda, meditación, para poder hacer unas visualizaciones positivas a la hora de irte a dormir, por ejemplo, en este estado de ensoñación. Cuando estamos en estado alfa es cuando podemos impactar a la memoria celular a través de la mente subconsciente, abrimos una puerta y lo que impregnamos ahí, eso es lo que ejecuta, porque es la mente subconsciente la que ejecuta. Y en ese caso, esos momentos antes de ir a dormir, decir estoy sano y completo, mis células se regeneran sanas y completas, ya estás cambiando esa memoria de las células, que cuando se dividen, porque las células se multiplican por división y son holográficas, cada una de ellas vuelve a tener la información, pues es muy importante que se le dé la información positiva, en presente, afirmativa, estoy sana y completa, estoy sana y completa. Y un poco como lo del Ho'oponopono, Alcira, exactamente decir estas afirmaciones en estos momentos de estado alfa, que estamos absolutamente relajados. Y esto es lo que el cuerpo después va a ir ejecutando. Y esa es la manera rápida, porque podemos pasarnos todo el día repitiendo 500 veces, 1000 veces, 5 millones de veces, estoy sana y completa, pero si tú lo haces pocos minutos en este estado de alterado de conciencia, donde nos conectamos con esa mente subconsciente, no tienes que hacerlo más que pocos minutos y al día siguiente tú ya eres otra persona. Qué bien. Belén, aparte de la palabra que hemos visto que es importantísima, es muy importante dentro de esa enfermedad, de cualquier enfermedad, pero vamos, en el caso de la tuya, el que la palabra sea positiva, pero también la energía que ponemos en la palabra, ¿no? Todo. Mira, estaba escuchando a Lola y estaba pensando en este vídeo, cogerlo, grabarlo, ponerlo en audio allí en oncología, ponérselo a cada uno en los cascos y que cada uno pudiera escucharlo y pudiera aprender te lo vamos de a mandar, todo esto. te lo vamos a mandar. De todo esto, porque la verdad que lo que yo me he puesto en mente y en corazón es que si puedo poner mi granito de arena ahí en oncología para cambiar algo, lo voy a hacer. Y conmigo misma el sanar mi enfermedad, eso por supuesto. Claro, y además yo estoy convencido, y vosotras me confirmaréis si es verdad o no, que cuando yo estoy centrando también mi energía en ayudar a los demás, me estoy también ayudando a mí mismo, ¿no? Por supuesto. Sí, Antonio. Bueno, fijaros, quiero observar un tema que considero de interés. El testimonio de Lola, el testimonio de Alcira, mi testimonio, el de Belén. O sea, fijaros que todos coinciden hacia un mismo fin, ¿no? O sea, la meta siempre es la misma. Es decir, creo que si este testimonio testimonio de 4 personas que yo no conocía, por ejemplo, sí, el caso de Belén, no el caso de Lola o el caso de Alcira, ¿no? Pero fijaros un poco de qué manera 4 de las 6 personas que estamos participando, los otros ya, no sé si Teresa también en su caso, pero todos vamos hacia una misma meta, ¿no? Con lo cual, pues muy desencaminados no tenemos que estar, y que esto le puede servir a muchas personas, ¿no? Es lo que es un poco, Belén, lo que tú estás comentando, de decirlo en oncología, ¿no? Porque seguro le cambiaría la vibración a muchísimas personas, ¿no? Mira, bueno, al que tiene que cambiarle, claro, no al otro. Sí, Belén. Una anécdota que hace muy poquito, el mes pasado justo estuve hablando con Antonio, a mí me dijo mi oncóloga literalmente, ves preparando las cosas que tengas que cerrar, porque las quimios de este año no han funcionado y ves cerrando lo que tengas que cerrar. Bueno, yo salí de allí, pues imaginaros cómo se puede salir. Pero a raíz de ahí empecé a conocer a una persona, una enfermera que llegó allí, me comentó que incluso en hospitales de Barcelona se estaban dando o impartiendo el Reiki y los toques Zen. Y aquí incluso ella había hecho su máster
en este hospital y al final lo tenía que archivar porque no lo habían dejado. Y que incluso un paciente que llegó vomitando, no había manera de pararle esa angustia. Ella a la mínima le dijo, bueno, dice, lo que más me queda es ponerte las manos si me dejas. Y el pobre ya, como estaba desesperadito el pobre, pues dijo, a lo que quieran. Y le puso las manos y me dijo, dice, Belén, se quedó todo el tratamiento de la quimioterapia durmiendo. O sea, yo desde entonces, desde que me dijo eso, y están viniendo a casa personas que no conozco de nada, están poniéndome las manos y son toques zen. Es increíble el cambio. O sea, es increíble el cambio, la energía, el amor, lo que me ha cambiado la mente. Y ellos no me hablan, solo es poner las manos. Esta quimio que estoy teniendo ahora está funcionando. Diga lo que es quimio, diga lo que yo digo que es el corazón, que es el amor, y el amor lo que vibra es lo que sana. No hay otra, no hay otra. Y se puede ayudar tanto. Efectivamente, se puede y no es difícil, ¿no? Y es más, Va. hemos comprobado varias personas que a una persona que le dan quimio, que no se le hace nada, y a otra persona que le dan la misma quimio y se le hace reiki o se le transmite amor, cariño, presencia, etcétera, los resultados son totalmente distintos. Con lo cual, ¿qué quiere decir esto? Que el amor sana. Exactamente. A mí Sí, me gustaría decir que Reiki precisamente fue lo primero que recibí que hizo un impacto y un cambio muy importante en mi salud cuando estaba sufriendo esos dolores tan fuertes de fibromialgia. Y fue un punto de inflexión en mi enfermedad, donde ya los dolores nunca más volvieron, pero yo continué aprendiendo Reiki hasta que me hice maestra de Reiki, y desde hace más de 20 años no he dejado de darme Reiki ni una sola noche en mi vida. O sea, forma parte ya de mi rutina diaria. Es como si enchufamos los teléfonos móviles por la noche para cargarlos, pues tú mismo te recargas de energía cuando sabes que es algo sencillo que llevamos inherente en el ser humano. Y la siguiente parte que me ayudó a hacer el despertar fue, por ejemplo, la meditación vipassana. Y pasar por un retiro de meditación vipassana de 10 días en silencio ya fue el salir llorando de emoción y decir, esto ya lo he dejado atrás para siempre en mi vida. Ya no existe esto más, ni esta ni otras enfermedades. Ahora solo se trata, Juan, de cuidarte con guante blanco y bandeja de plata, o sea, rizar el rizo lo máximo posible, porque nuestra alma lo merece, que la catedral la tengamos bien conservada y hasta el final, hasta cuando nos toque, como ha dicho Antonio, cuando nos toque, si es ahora, cuando sea, pero que hasta el último momento lleguemos con el cuerpo bien mantenido, con la mente bien puesta, con todo bien amueblado y exudando energía y optimismo y positivismo, como también Alcira ha dicho tantas veces, por los poros de la piel. Qué bien. Teresa, voy a compartir contigo algo que yo sé que te va a gustar. Platón decía, no se debe de intentar curar el cuerpo sin antes curar el alma. Pues, por supuesto, muchísimas gracias por este regalazo de frase y de pensamiento, porque efectivamente nosotros, tal como estamos todos de acuerdo aquí, tanto desde el punto de vista psicoanalítico como un trabajo más espiritual, si no trabajamos el alma, es que el cuerpo sencillamente es la carcasa de alguna manera, es como la carcasa el alma es la que está ahí generando toda esa frecuencia inherente, porque el cuerpo se ocupa de decir cosas que el alma no puede decir de alguna manera. Entonces, sería como cuando al alma la tapas, cuando al alma la engañas, cuando al alma la intentas dejar a un lado, el cuerpo tiene que decir algo. Entonces sería como que es el lenguaje burdo del alma. Entonces, bueno, en eso está basado también todo el trabajo que yo he hecho, y lo que vosotros estáis comentando me siento muy identificada, porque yo también pasé por una experiencia que casi nadie la sabe,
pero prácticamente yo, más que cumplir años, estoy cada año cumpliendo 3 menos. Desde hace 3 años estoy descumpliendo 10 y 10 años. La gente se ve que me he hecho operaciones, que me he hecho cosas. No, lo que he hecho ha sido hacer un trabajo, pasar por una operación que tuve que pasar, pero no una operación estética, sino una operación de una oclusión muy profunda, que me estaba muriendo hasta que tomé la determinación que tenía que hacerme la laparoscopia. No era cáncer, pero era peor que el cáncer porque te podía matar en menos de un año, que es cuando se llama acalasia. La acalasia es una enfermedad que la puedes tener a cualquier edad, y da igual que seas un niño, que seas hombre, que seas mujer, no tiene nada que ver ni con menopausia, ni con andropausia, ni con adolescencia, ni nada. Sencillamente decides no tragar, te cierra el músculo de la acalasia y no puede entrar nada más que líquido. Esto que antes comentabais de que lo que hablaba antes Lola, de que hay órganos que cuando se cierra, hay órganos que tienen que ver con lo que pasa. No quiero oír esto y acabas sordo, no trago por aquí y acabas que no tragas. Entonces, bueno, la acalasia es una enfermedad muy sutil que cuando te quieres dar cuenta, ya te has operado, ¿vale? Y si te niegas a operarte, como yo estuve durante 2 años con alimentación y con muchas cosas, y también es verdad que mi recuperación fue al 100% gracias al trabajo de luz, que yo trabajo desde hace bastantes años internos, la visualización de canales de luz, de prismas y, por supuesto, de la meditación que llevo desde hace ya, pues no sé cuántos años empecé. Quiero con esto decir, aparte de eso, Belén, que quiero añadir lo que tú dices que me parece muy importante, de lo que tú podrías ayudar a tus compañeros o a tu gente o a la gente que tú conozcas, que además de las personas que están recibiendo quimio, los familiares, los cuidadores, Totalmente. hay que darles mucha luz, mucha energía. En mi consulta les hago bastante terapia psicoenergética, trabajo de luz, trabajo de energía. Toda esa luz que yo también pude recibir, gracias a Dios, antes y después, mucho más fuerte después de la acalasia, como tubos de luz por dentro, boom, totalmente, que suben y salen. Entonces, ¿cuántas personas que en la consulta los tratas y a partir de ahí ellos irradian esa energía a la familia? Entonces, a lo mejor viene un familiar, sea esposa, marido, padre, hijo, tal, que está recibiendo quimio, pero mi padre no quiere venir a un tratamiento, tal, no importa, venga usted. Entonces, ya, pero yo no tengo cáncer, no se preocupe, usted forma parte del grupo familiar. Entonces, cuando hemos tratado directa e indirectamente al paciente que está en casa enfadado porque le ha tocado cáncer o porque le ha tocado una fibromialgia o porque le ha tocado otro tipo de enfermedad, digamos, de las enfermedades raras. Como ya os digo, yo no llamo enfermedad, digo una anomalía, entendiendo por anomalía que algo que no es frecuente. Pero bueno, entonces, cuando uno de los miembros está con esa anomalía y no quiere tratarse nada más que lo que le digan los médicos y con todo, y no está tratando todo su sistema emocional, se está poniendo la quimio, pero está, como se dice vulgarmente aquí en Madrid, cagándose en todo. Entonces está enfadadísimo con el mundo, pero a mí que me pongan la quimio, no hay resultado. ¿Cuántas veces ha tenido resultado? Porque ese hijo, esa esposa, ese padre, ese familiar o esa vecina, no sé, alguien cercano a esa persona, ha venido al tratamiento. Y entonces este tratamiento no quiere decir que no haya otros que también puedan ayudar. Quiero decir lo importante que ahí se ve la unidad de que todos somos uno, y cuando una persona no ha podido tener el tratamiento porque no cree en él, no quiere, pero la otra persona de la familia, de la familia universal, porque yo recuerdo que una vez vino un paciente que no era familiar, que era vecino, pero de llevarle el pan y de traerle no sé qué, le estaba transmitiendo de alguna manera el tratamiento de la luz y la energía. Con esto quiero decir los tratamientos de visualización que decía Lola, los tratamientos de las palabras blancas, que son las frecuencias tan importantes sonoras. Yo con los pacientes trabajo tanto con sonido de cuarzo, pero también las mismas palabras. Esta tarde venía una paciente diciendo, soy negativa, soy negativa, soy negativa, y aplaudiendo. Digo, ¿y eso por qué? ¿Qué dice usted de que es negativa?
Dice, soy negativa porque el PCR me ha dado negativo. Digo, no, usted es positiva y el PCR le ha dado negativo. ¿Y eso por qué? ¿Qué tiene que ver? Soy negativa. Digo, que no me lo vuelva a decir más. Y le expliqué por qué. Entonces, fíjate qué bonito. El trabajo de la psicolingüística, el trabajo de la luz interna, visualización de prismas regulares o irregulares, el trabajo de todos los neurotransmisores, el trabajo de las manos, de la imposición de luz. Directamente al paciente eso es de lujo, pero ¿cuántas veces si un paciente no quiere o no puede venir, viene la esposa, viene el hijo, viene el marido y tal, toda la familia de alguna manera se baña de esa energía, se baña de esa vibración, se baña de esa luz y todos mejoran, cada uno en su nivel, ¿eh? Los que están un poco más cerraditos, pues parece que duermen mejor, como mucho, sí, parece que estoy más tranquilo y tal, pero no lo quieren reconocer. Los que están más abiertos duermen, descansan y normalmente dicen los pacientes, ¿pero qué me ha pasado? Perdone, que me he quedado dormido. Digo, no, no se ha quedado dormido. Lo que se ha quedado es consciente, despierto dentro de sí. Entonces, es maravilloso este trabajo de unificar todas estas técnicas que al fin y al cabo lo que nos demuestran es que todos somos uno. Por eso, y voy a añadir una frase que me vais a... No creo que vosotros me digáis nada mal, pero más de uno me va a decir que soy una pesada. No, pues no lo soy. Yo cuando voy por la vida y me dicen, a mí déjeme que yo hago lo que quiero con mi cuerpo, digo, no, usted no se le ocurra hacer lo que quiera con su cuerpo, porque su cuerpo me pertenece también a mí. En el sentido de que somos todos una energía. Entonces, en la medida que tú dices malas palabras, gritas, te maltratas, no cuidas tu templo, no cuidas tu cuerpo, en ese sentido, usted claro que es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo, pero en la medida que usted hace o dice o se maltrata, a mí me está afectando. Claro. En la medida que yo ahora mismo puedo estar orando o meditando, te va a afectar a ti, Belén. Estoy convencida que te va a afectar para mejorar. A medida que tú nos estás mandando todo lo que estás pasando y nos estás transmitiendo lo que tú has podido sufrir y también lo que tú estás pudiendo en este momento superar, nos estás ayudando muchísimo más a comprenderte y se está generando una retroalimentación aquí terapéutica. Yo estoy viendo una luz bastante importante y agradezco muchísimo a Antonio y a todos los que estáis y a Juan y a todas las personas, porque aquí estoy viendo algo más especial que otras muchas noches. Sí, sí. Gracias. Nosotros te agradecemos también que este sábado tenemos contigo un taller maravilloso, ¿no? Sí. En el cual ahora mismo está aquí el cartel donde nos vas a hacer trabajar con tu método TMG y muchas de las cosas que ahora mismo maravillosamente has compartido lo vamos a trabajar este sábado en este taller, ¿no? Desde las 5 hasta las 9, ¿no? Y todas las personas que quieran aprender, poner en práctica ese método, trabajar en la mente y el cuerpo y bueno, y todo lo que nos digas, porque seguro que con tu experiencia va a ser maravillosa, lo que tienen que hacer es mandarnos un email a paramarescuela@gmail.com y le mandaremos toda la información, cómo inscribirse, etcétera, ¿no? Que va a ser también un taller maravilloso, ¿no? Teresa. Pues sí, va a ser un taller que evidentemente quiero que, por supuesto, tiene que haber alguna base un poco teórica para explicar de dónde viene, pero digamos que es más que un taller, sería como una sesión macroterapéutica, ¿no? Una macrosesión, porque tendrá dos partes. Una primera parte que voy a explicar algunas bases sin marear mucho, pero para que se tiene que aprender la parte teórica científica. Es importante que tengamos ese tomar tierra, porque estamos en este plano real. Y luego ya de ahí cada persona va a preguntar lo que entienda, lo que quiera y lo que no quiera para que también podamos ir abriendo experiencias particulares y luego a partir de ahí haremos una serie de ejercicios básicos de luz, de energía y de los distintos prismas que decir son figuras geométricas, ¿no? Algunas personas me han dicho que sin saberlo estoy trabajando la geometría egipcia, no lo sé, pero bueno, o sagrada. Yo lo que sé que hace mucho tiempo empecé con esta experiencia y ahí ha ido evolucionando. Así que qué sí, bien, pues os esperamos a todos este sábado y vamos a disfrutar muchísimo. Alcira, la alimentación también es importante, ¿verdad?
Sí, la alimentación sí, porque lo que comemos está vivo. Y yo quería agregar algo que aprendí también en un taller, que es la respiración circular, visualizando introspectivamente las células madre que tenemos, y con la respiración circular activar las células madres y visualizar cómo la célula madre se va repitiendo y se va activando y va sanando todos nuestros órganos. Es como una meditación, una introspección, pero haciendo la respiración circular, que muchos deben saber cómo es así. Unos 15 minutos al día, 15 minutos, con los ojos cerrados, visualizando que la célula madre, que todos tenemos células madres desde el momento de la bipartición de nuestras células, que éramos una celulita dentro de nuestra madre, esas células madres todavía existen dentro nuestro y nosotros podemos activarlas con esta respiración circular y pedirles que nos sane tal órgano, tal problema, tal problema de salud, problema de, por ejemplo, de las células, que las active. Es una técnica muy, muy buena que funciona, que yo he visto que funciona, inclusive rejuvenece a las personas que no tienen ningún problema, pueden trabajar con las células madre y volverse mucho más joven. Como decía recién, creo que Lola, como digo yo, que yo cada día más joven, y ya tengo casi 70, pero yo cada día más joven, cada día más joven. Y justamente es porque yo creo que eso es lo que uno debe sentir y pensar y hacer, ¿no? Pensamiento, palabra y obra. Por ejemplo, la comida, como tú dices, lo que esté vivo, las verduras vivas, lo que nos alimenta, también nos da vida al cuerpo. Por eso es importante comer alimentos vivos, alimentos que no sean transgénicos, alimentos que no tengan fertilizantes ni químicos, alimentos que no estén, que sea cadáver, digamos, que esté muerto. Para mí, digamos, mucha gente que dice que está de moda el veganismo. No está de moda, somos veganos o somos naturistas, porque lo que está vivo es lo que nos da también vida a nosotros. Entonces, realmente la comida es importante, comer despacio, empezar la deglución y todo lo que sea el disolver la comida en la boca, masticar bien, conscientemente, agradeciendo que la comida es, y después cuando ya entra a nuestro organismo casi está totalmente digerida, porque mucha gente con la ansiedad, los nervios, el estrés, traga, ¿no? Entonces, aunque coma comida viva, como las verduras y las frutas y todos los alimentos que pueden estar vivos, porque se comprobó, no sé si ustedes vieron, un programa que hubo hace un tiempo con electrodos, que ustedes vieron los electrodos, esos que nos ponen en la cabeza, que la máquina actúa cuando uno piensa. Se le puso a las plantas, hubo un experimento que se le puso a los huevos, se les puso a las lechugas, y todo hacía así, todo se movía. Quería decir que los huevos estaban vivos, la lechuga estaba viva, todo estaba vivo. Está comprobado científicamente que los alimentos vivos son los que nos ayudan. Entonces, yo creo que en esto todo suma. Y como decía una de ustedes, creo que Lola, también somos uno somos con el universo, con la naturaleza, con el Akash que nos sostiene, como digo yo. Gracias a la Akash que nos sostiene acá, porque si no fuera porque el Akash seríamos un montón de células desparramadas, pero el Akash es lo que nos tiene unidos y nos tiene aquí vivos, así que eso suma quizás la euforia y la alegría que yo siempre tengo, haber descubierto todo eso, que es lo que me da a mí que yo esté acá y que sea feliz, y que esté bien después de haber vivido tantas cosas. Muchas gracias por invitarme. Gracias, Alcira. Lola, hemos hablado de la palabra, pero hay algo que a ti te gusta mucho y que yo hace poco tiempo, o no hace mucho tiempo, descubrí y que sirve de muchísimo también, que es el silencio. Háblanos del silencio. El silencio habla más alto. El silencio habla más alto. Tengo mucha experiencia con el silencio porque no solo, como he comentado antes, con un retiro de meditación de 10 días yo hice ya
un cambio, un camino, inicié un camino que ya era irreversible y que he continuado practicando. He querido compartir todo este proceso que yo viví con otras personas y tengo unos retiros de 10 días en silencio. Y cuando hay gente que dice yo no podría estar 10 días en silencio, pues yo les digo el ejemplo de algunas personas, sobre todo una persona muy graciosa que cuando terminó el retiro dijo: os conozco más a todos vosotros sin haber cruzado una sola palabra que a los amigos de toda la vida. El silencio habla muy alto y el silencio es lo que te permite, esos retiros que se llaman viaje al interior, te permite precisamente conectar con tu alma, tanto como ha dicho Teresa, como ha dicho Alcira, que en realidad somos seres espirituales que venimos a pasar una experiencia terrenal. Y ese ser que va pasando vida tras vida, que va eligiendo distintos cuerpos, al final es nuestra esencia, nuestra verdadera esencia. Y es un alma que ha vivido muchas vidas y que va recolectando, que tiene la información, la experiencia de todas esas vidas. Cuando tú estás en silencio, puedes conectarte con esa alma que tiene mucho a decir. Nosotros solemos decir que orar es hablar con Dios. Meditar es dejar que Dios te hable. El Dios que tenemos dentro, nuestra parte divina, esta alma divina tan sabia con tantas experiencias acumuladas. Y cuando tú haces este silencio, pero no un silencio de unas horas, un silencio prolongado, que vas cerrando puertas hacia el exterior, tu ser, tu alma te habla. Y te habla muy claro, no te dice una voz, tienes que hacer esto, tal, sino que te habla con intuiciones, con claridades, con comprensiones. Y desde luego alguien que sigue un proceso de este tipo, hay un antes y un después. Es decir, hay gente que empieza a reconocer sus dones y sus talentos, decide que está haciendo una profesión equivocada, que todavía es tiempo para rectificar y hacer otra profesión, o que está con la persona equivocada, o que está actuando de forma equivocadamente. Y es imprescindible. El silencio es la llave. Qué La bueno, llave para el despertar. qué bueno. Yo es algo que todavía no he podido oír, pero sí que no solamente me gustaría, sino que lo ofrezco, ¿no? Aquellas personas que le gustarían hacer ese silencio contigo, ¿cómo lo pueden hacer, Lola? Pues yo creo que lo más fácil es relativamente fácil acordarse de entrar en la web que está dedicada a estos retiros precisamente, que es viajealinterior.org. ORG de organización, no .com, sino .org de organización. Y ahí está el programa de lo que hacemos cada vez. Qué bien, qué bien. Bueno, pues seguro que Gracias muchas de por las esta personas oportunidad fueron que damos también a las personas para que sí, conozcan que existen formas y existen espacios y sí, existen sí, sí, momentos donde si uno realmente quiere sanar, va a darse claro, prioridad para decir, pues yo merezco esto, y claro, es un regalo que se hacen ellos, un gran regalo. sí, sí. Bueno, una de las cosas de Espiritualidad Tomando Tierra es ofrecer herramientas, conocimientos y, bueno, y formas para que las personas puedan tener su propio proceso, ¿no? Y para mí hoy es un día, bueno, todos los días son especiales, ¿no? Porque yo los vivo así, ¿no? Pero hoy es un día para Espiritualidad Tomando Tierra muy, muy especial, y gracias a Belén, ¿no? Por esa valentía de poder estar aquí con todos nosotros, haber hablado de su enfermedad. Y a mí me gustaría, ya estamos terminando, Belén, aparte de darte las gracias, por supuesto, ¿qué le podrías decir o qué le podríamos decir a través de tus palabras a aquellas personas que están teniendo una enfermedad, cáncer u otras, el cómo vivirlo, cómo deberían de vivirla? Antes de nada, daros a vosotros las gracias de corazón, porque me habéis ayudado vosotros a mí, no yo a vosotros. Yo solo he dado una pincelada de lo que se puede dar y de lo que se puede hablar en cuanto a poder ayudarnos unos a otros. ¿Cómo podríamos decirles? Yo desde mi humilde opinión les diría que
que guardaran el miedo, que guardaran sobre todo el miedo, el ego, el no aceptar, porque primero es la no aceptación a la enfermedad. Es muy difícil hablarle a las personas cuando le dan un diagnóstico así, pero lo importante, y es como leí hace poco, y se me quedó impactada esa frase, porque dice que el poder que creó el cuerpo es lo que sana el cuerpo. El poder decirle a las personas que pueden superarlo, que van a salir, que podemos sacar de nuestra mente y de nuestra fuerza, de nuestro corazón, lo que haga falta para seguir adelante, para seguir, y no en luchando, porque no me gusta utilizar esa palabra, pero seguir creciendo, seguir en el camino de Dios, como digo yo. Y para mí Dios es el que nos pone en el camino, y nos pone estas grandes pruebas, y como siempre digo, si nos las pone es porque Él sabe que podemos pasarlas, y si podemos pasarlas es para algo. Y yo no me quedo con que solo mi enfermedad sea para sanar yo, no me quedo con que sea solo por eso. Creo que hay algo más. Y creo que siempre hay algo más en todos los demás, en todos los que la pasan. Qué bueno, qué experiencia y qué lección más maravillosa hemos recibido y estamos recibiendo esta noche de todos, ¿no? Pero principalmente de ti, Belén. De verdad que gracias de corazón. Gracias a vosotros. Toda la energía que se ha producido, no siempre, sino sobre todo concretamente hoy en este programa, va dirigida a ti y a través de ti a todas las personas que tú creas conveniente. Muchísimas gracias de corazón. A todos los que están enfermos, esa energía. Bueno, pues terminamos ya. Teresa, no sé si necesitabas decir algo más. Te esperamos el sábado. Todas aquellas personas que quieran recibir de ti, que va a ser maravilloso, tanto en la práctica como en la teoría, que se pongan en contacto con nosotros y el sábado disfrutaremos de tu maravilloso taller. Así es, no más que repetir, ya lo has dicho tú. Yo espero que las personas que puedan conectar y que quieran saber cómo está vinculado todo lo psicosomático y cómo uno se enferma, cómo uno se retroalimenta para una curación y una sanación, pues a través del taller que vamos a hacer se va a mostrar una de las vías que en este momento para mí son lo mejor que puedo ver y lo más potente que puedo hacer. Muchas gracias. Alcira, para mí eres un descubrimiento, porque la energía que transmites verdaderamente es jovial, es fuerte, es potente, y a mí me encantan las personas en las cuales en la energía verdaderamente no existe la edad, ¿no? Existe... No, cada día más joven yo. Exactamente, no existe la edad. Muchísimas gracias y seguro que vamos a seguir contando contigo por toda esa sabiduría y experiencia que tienes. O sea que... Gracias. Y Lola, bueno, a nosotros Vicente Ferrer o Dios, que no es lo mismo, pero sí, nos unió en la India y la verdad es que hasta el infinito y más allá. Muchísimas gracias de corazón. Muchas gracias a vosotros, a vosotras también, pero lo que hacéis tanto Juan como Antonio con estos programas, con estas entrevistas, es una oportunidad que dais muy grande a todo el mundo y a nosotros también, o sea que continuar haciéndolo. Sí. Gracias. Belén, pues por si te sirve de algo, aunque yo me encuentro físicamente bien y me cuido, pero mi energía está a tope, si te sirve de algo, hoy me has hecho muy feliz. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Solo con eso, esta noche duermo muy, muy feliz. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Antonio, a mí me gustaría que tú terminaras este programa porque te lo mereces en todos los aspectos. Bueno, pues yo, gracias Juan, yo creo que este espacio puede servir a muchas personas. Nos ha servido un poco para unirnos todos, ¿no? Los que estamos en este espacio. Ha sido un espacio donde ha habido una conexión muy, muy, muy especial para algo y por algo se ha hecho. Y espero que le pueda servir a muchas personas, ¿no? Porque creo realmente que este espacio
es de los programas que yo me siento satisfecho de todos los que hacemos, ¿no? Pero este es como muy especial porque forma parte de mi vida, ¿no? Y entonces veo que mis experiencias son similares a muchas personas más, ¿no? Con lo cual es maravilloso poder encontrarme con seres tan bellos en este camino. Muchas gracias. Bueno, pues está en Facebook, en próximos días estará en YouTube. Vosotros recibiréis por email y podéis hacer con la grabación lo que necesitéis. Y ojalá, Belén, pues puedan muchas personas escuchar el programa de hoy, porque seguro que será un paso adelante dentro de su sanación personal. Seguro que sí. Y bueno, buenos días, buenas tardes. Déjame, Juan, decir una cosa, lo último, ¿no? Recordemos que mañana vamos a hacer un espacio donde Juan Cantos va a hablar un poco de qué alimentación podemos tomar según qué patologías, ¿no? Con lo cual creo que realmente merece la pena escucharlo mañana, También. porque Juan es una enciclopedia viviente en el mundo de la alimentación, ¿no? Así que únicamente eso, porque si no Alejandro me echa la bronca, me dice que me dice, bueno, buenos días, e intento promocionar el programa. Así que muy bien. Gracias. Bueno, gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.